Bienvenidas y bienvenidos a Historias para Avivar el Fuego. Para Avivar el Fuego. Un podcast sobre historia. Una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nuestra universidad pública. Buenos días, vecinos de Ushuaia. Aquí, en la mañana de Radio Fueguina, con un variadísimo programa que incluye el sorteo de pasajes para visitar las Islas Malvinas y también charlaremos con el Padre Horacio sobre la festividad parroquial. Allá por el año 1966, y con una población que no alcanzaba los 5.000 habitantes, la ciudad más austral del mundo recibe, a fines de septiembre, las noticias a través de la comunidad de radioaficionados sobre el secuestro por parte de un grupo comando de un avión comercial de línea y su posterior aterrizaje forzoso en una embarrada pista de carreras sobre suelo malvinense. La cruzada tenía varios objetivos: izar 7 banderas argentinas, leer una proclama reivindicatoria de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y rebautizar a la capital isleña como Gaucho Antonio Rivero, en honor al argentino que le opuso resistencia a la invasión colonial inglesa de 1833. Por aquel entonces, desde el gobierno nacional y la recientemente asumida dictadura, presidida por el general Juan Carlos Onganía, se instruyó a la policía fueguina a trasladarse a las Islas Malvinas y buscar a los detenidos para alojarlos en espera del juicio. Fue así como Ushuaia y el territorio fueguino en general se vieron involucrados en un hecho con repercusiones internacionales. Hoy, en Historias para Avivar el Fuego, presentamos Argentinos en su propio país, sobre las acciones del Grupo Cóndor, su presencia en Tierra del Fuego y el impacto nacional e internacional de las mismas. Los hechos y sus protagonistas. Se dieron en llamar Operativo Cóndor, aquel grupo de jóvenes provenientes del nacionalismo, que secuestraron un avión de aerolíneas cuyo destino desde Buenos Aires será el extremo sur del país, pero que a la altura de Río Gallegos y tomando control del vuelo, lo redirigirán hacia las Islas Malvinas, donde esperaban aterrizar, izar las banderas argentinas confeccionadas a mano y entregar a las autoridades inglesas una proclama reclamando soberanía argentina sobre las islas. Varios imprevistos, como la inexistencia de una adecuada pista de aviones, obligan a un aterrizaje forzoso sobre un embarrado circuito de carreras cuadreras. El otro imprevisto resulta de desconocer sobre el entrenamiento militar que la población masculina local, predominantemente inglesa, poseía, y que multiplicó el número de efectivos que ejerció la defensa, lo cual terminó en el apresamiento de los cóndores y su alojamiento en el edificio de la iglesia local. En las islas no se encontraba ninguna autoridad militar inglesa, lo que complicó los planes originales. Finalmente, serán apresados y deportados hacia Ushuaia a bordo del buque Bahía Buen Suceso, escoltados por algo más de una decena de policías fueguinos, en espera del proceso judicial correspondiente. Se deja constancia en este libro de actas de la Policía Territorial que, siendo las 4 de la madrugada del día 3 de octubre de 1966, regresa la comisión policial enviada a Islas Malvinas, trayendo como detenidos a los jóvenes: Dardo Manuel Cabo, de 25 años, Alejandro Armando Giovenco, de 21, Víctor Chazarreta, 32, Andrés Ramón Castillo, 23, Fernando José Aguirre, 20, Pedro Turci, 29, Pedro Bernardini, 28, Juan Carlos Rodríguez, 31, Ramón Adolfo Sánchez, 20, Aldo Mar Ramírez, 18, Luis Francisco Caprara, 20, Ricardo Alejandro Aé, 20, Fernando Lizardo, 20, Norberto Eduardo Karasiewicz, 20,
Edelmiro Ramón Navarro 27, Juan Carlos Bobo 21, Edgardo Salcedo 24 y María Cristina Berriais 27. Resulta significativo que la única mujer del grupo figure última y con su nombre mal escrito en el registro policial. María Cristina Berrier fue la ideóloga del operativo, entusiasmando a Dardo Cabo para realizarlo. Fue quien voló reiteradas veces al sur del país haciendo inteligencia. Ella fue quien ingresó a la cabina del avión a dar las novedades a la tripulación y quien finalmente entregó las banderas recuperadas para su exhibición. Un rol por demás protagónico. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. La previa, los imprevistos y lo realmente sucedido. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión, directamente desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno. En su primer mensaje al pueblo argentino se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. La toma del poder por parte de la dictadura de Onganía acelera los hechos que venían preparándose. Un grupo de jóvenes nacionalistas desempolva la vieja idea de volar a Malvinas, en lo que busca ser un gesto sorpresivo y de gran impacto en la opinión pública para reivindicar la soberanía argentina sobre las islas. Para ello, consiguen cartas marinas, estudian las características de los vuelos al sur del país y contactan al reconocido periodista Héctor Ricardo García, director del diario Crónica y la revista Así, para darle cobertura nacional al hecho. García ya había cubierto un intento anterior, el del piloto Miguel Fitzgerald, en 1964. No contaban con que las cartas marinas no servirían para la navegación aérea, pero sí sabían que el rumbo era el 105. Eso, y la destreza del piloto Ernesto Fernández García, permiten el forzado aterrizaje que encaja al avión en el barro y lo ubica lejos de la Casa de Gobierno isleño. Ello modifica los planes y obliga a tomar decisiones por parte de Dardo Cabo, jefe de la operación, lo cual le generará agrias discusiones con Alejandro Giovenco y otros más, malestar que perdurará en su estadía en Ushuaia. El otro imprevisto lo constituye la inesperada presencia en el vuelo secuestrado del gobernador de facto, contraalmirante José María Guzmán, quien de entrada los trata de locos y terroristas, y se niega a cantar el himno nacional una vez aterrizado el avión. Luego, tratará de no quedar fuera de un gesto político que pretende capitalizar, pero finalmente negociará personalmente con los ingleses su estadía en casa del gobernador de las islas, agradeciéndoles la hospitalidad y prometiendo regalos para los kelpers. Finalmente, los cóndores serán embarcados en el buque Bahía Buen Suceso con rumbo a Ushuaia, donde a pesar de llegar de madrugada, los recibirá un nutrido grupo de fueguinos que los vivará como héroes por el gesto reivindicativo ante los ingleses. Las pasiones. ¿De dónde habían salido estos jóvenes? Provenían del nacionalismo católico, muy difundido en toda la Argentina desde principios del siglo XX, según el cual la defensa de la patria ameritaba el uso de la violencia, aún a costa de la propia vida. Por ello es que el recurso de las armas será naturalizado. La polarización política de la década de 1940 acercará las posiciones nacionalistas con el naciente peronismo. De allí la reivindicación de soberanía en todas sus acepciones. Estos jóvenes habían visto a sus padres, obreros industriales, ser ferozmente reprimidos por la dictadura de 1955, a la que se le hace frente desde lo que se llamó la resistencia peronista. La madre de Dardo Cabo morirá en Plaza de Mayo,
la mañana de los bombardeos de junio de ese año 1955, cuando éste contaba con no más de 14 años de edad. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Cóndores en tierras fueguinas. Desembarcados en Ushuaia, son inicialmente alojados en el ya cerrado presidio, pero en protesta por las malas condiciones inician una huelga de hambre que logra que los deriven al Hospital Rural de Ushuaia, el cual funcionaba en la manzana céntrica que actualmente ocupa la institución salesiana de la ciudad. Algunos jóvenes de aquellos años rememoran las condiciones flexibles de aquella detención, lo que permitía ver a los supuestos detenidos realizando algún que otro mandado en la acotada Ushuaia de la época. Era común ver grupos de chicas jóvenes rondando el hospital, tratando de acercarse a los que percibían como jóvenes héroes. Del único casamiento que hay registro es el de Andrés Ramón Castillo, uno de los cóndores que terminará siendo un reconocido dirigente del gremio La Bancaria. La prensa local dará cobertura al evento, consignando la presencia de significativos apellidos de la ciudad de aquellos años, lo que pone de relieve la alta estima que la sociedad fueguina les tuvo. Las disputas internas del grupo obligaron a dividirlo, derivando a algunos hacia la ciudad de Río Grande, y así esperar las sentencias del tribunal. La mayoría de ellos salió en libertad a los 9 meses, salvo los casos de Dardo Cabo, Giovenco y Rodríguez, quienes, por sus antecedentes en la juventud peronista, desde donde habían resistido al plan Conintes del presidente Frondizi, fueron mantenidos presos por algo más de 2 años. Los memoriosos recuerdan la presencia de Cristina Berrier en el ya desaparecido Hotel Yaganes de la ciudad de Río Grande. En la reseña histórica de la Policía Fueguina, con motivo de su 120 aniversario, consta: durante ese lapso, el de su detención en Ushuaia, policías fueguinos escucharon de boca de los cóndores trasnochados relatos de la osada operación, lo cual hizo que se ganaran el afecto de los uniformados. Asimismo, la nieta de Pedro Bernardini, quien fue activo militante de las guerrillas peronistas, cuenta que su abuelo rememoraba su cautiverio de alrededor de 2 años en la ESMA, donde los marinos pausaban las sesiones de tortura y le preguntaban cómo había sido cagarles por unos días las Malvinas a los ingleses. El vuelo de los cóndores. Una vez en libertad, cada quien siguió su camino. Todos se comprometieron con su época y la historia. Mientras unos se acercaron a las formaciones guerrilleras, otros lo hicieron hacia los grupos parapoliciales y de la ultraderecha. Todos vivaban a Perón, paradojas de una época compleja. La violencia de los años 70 se llevó la vida de varios de ellos. Esos hechos son clara muestra de las pasiones vividas en un país sometido a reiteradas interrupciones a su orden democrático, demasiadas dictaduras y muy poca democracia sin condiciones. La opción por la violencia ancla aquí su razón de ser, en la imposibilidad de hacer valer la opción democrática en plenitud. Cuando el avión aterriza en Malvinas, los sorprendidos isleños se acercan prontamente para comprender qué había pasado y preguntar si necesitaban algo. Los miembros del operativo Cóndor, mientras buscaban dónde izar las banderas argentinas, les responden: «Estamos bien, solo somos argentinos en nuestro propio país». Dardo Cabo recibe del juzgado las banderas utilizadas en el operativo, con las que viaja a Madrid a entregárselas al exiliado general Perón. Ante lo que éste le dice que las tenga él hasta que haya un momento en la Argentina en que patriotas dignos las puedan exhibir en donde la ciudadanía las requiera o las necesite. Es así que el 24 de agosto del 2012,
Con motivo del 30 aniversario de la guerra en el Atlántico Sur, María Cristina Berrier le entrega a la presidenta Cristina Fernández las banderas que obraban en su poder, las cuales se repartieron en 7 destinos cuidadosamente elegidos: el Museo Malvinas, el del Bicentenario, la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, así como las catedrales de Luján y de Itatí en Corrientes. Son algunos de esos destinos. Para el trabajo de investigación se relevó material audiovisual, material documental presente en el Museo del Fin del Mundo, se entrevistó a habitantes de Ushuaia y Río Grande, testigos de los hechos, y se cotejaron los materiales de entrevistas dadas por los protagonistas, así como bibliografía que directa o indirectamente abordan la temática en cuestión. Se tomó de base el trabajo de investigación realizado por el licenciado Darío Gutiérrez. Para profundizar la información, dirigirse al archivo oral y audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, alojado en la web institucional www.untdf.edu.ar, pestaña ICSE, en la sección Archivo ICSE. Nos encontramos en un próximo episodio de Historias para Avivar el Fuego, una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nuestra universidad pública. Realizado en Radio UNTDF. Locución Florencia Basso. Edición Noelia Mangín y Maxi González. Convocatoria PCR 2025.